Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de una historia sobre una pareja, Ian Brady y Myra Hindley, quienes durante la década de los 60 cometieron una serie de crímenes que conmocionaron a todo el Reino Unido. Esta es la historia de los asesinos de los páramos. Comencemos. Entre 1963 y 1965, los páramos de Saddleworth, en el condado de Greater Manchester, se convirtieron en el escenario de algunos de los crímenes más escalofriantes de la historia británica. 5 niños y adolescentes desaparecieron sin dejar rastro, sus cuerpos enterrados en estas tierras desoladas por una pareja que desafiaría toda comprensión humana del mal. Ian Brady y Myra Hindley. Sus nombres quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva británica como sinónimo de horror absoluto. Ella, una joven secretaria de apariencia respetable. Él, un contable escocés con una fascinación enfermiza por el nazismo y la filosofía nihilista. Juntos, orquestaron una serie de asesinatos que sacudirían los cimientos de una sociedad que aún se recuperaba de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ian Duncan Stewart nació el 2 de enero de 1938 en Glasgow, Escocia, en el seno de una familia marcada por el abandono. Su madre, Peggy Stewart, era una camarera soltera que trabajaba en un pub local. Su padre biológico permanecería para siempre como un misterio, una ausencia que marcaría profundamente la psique del futuro asesino. Peggy, incapaz de hacerse cargo de su hijo, tomó una decisión que sellaría el destino de Ian para siempre. A los 4 meses de edad, el bebé fue entregado a John y Mary Sloan, una pareja de Gorbals, que se convirtieron en sus padres adoptivos. Pero el daño psicológico ya había comenzado a fraguarse en esos primeros meses cruciales de vida. Gorbals en los años 40 era un infierno en la tierra. Las tasas de mortalidad infantil eran las más altas de Europa, la violencia doméstica era endémica y la pobreza se extendía como una plaga. En este ambiente tóxico, Ian Brady comenzó a desarrollar los primeros signos de lo que los psicólogos más tarde identificarían como trastorno de personalidad antisocial. Desde muy temprana edad, Ian mostró una fascinación perturbadora por la crueldad. Mary Sloan recordaría años después cómo el niño torturaba sistemáticamente a los animales del barrio, atrapando gatos para comerlos vivos o ahogando ratas en baldes de agua mientras observaba con una frialdad que helaba la sangre. En la escuela, Ian se destacaba intelectualmente, pero su comportamiento era cada vez más preocupante. Sus maestros notaron su capacidad para manipular a otros niños, organizando pequeños actos de crueldad y violencia mientras él permanecía en las sombras, observando. Era un niño que parecía carecer por completo de empatía, un rasgo que se intensificaría con los años. A 300 millas al sur, en Gorton, Manchester, nacía el 23 de julio de 1942 una niña que aparentemente tenía todas las posibilidades de una vida normal. Myra Hindley llegó al mundo en una familia de clase trabajadora aparentemente estable, muy diferente al caos que rodeó los primeros años de Ian Brady. Bud Hindley, su padre, trabajaba como operario en una fábrica local, mientras su madre, Neely, se dedicaba al hogar. En superficie, los Hindley parecían una familia católica devota y respetable. Myra crecía como una niña aparentemente normal, destacando en la escuela y mostrando particular talento para la natación. Pero bajo esta fachada de normalidad, las semillas de algo más oscuro ya comenzaban a germinar. Myra mostraba desde muy joven una personalidad dominante y manipuladora. Sus compañeras de escuela recordarían años después cómo Myra podía ser encantadora cuando le convenía, pero despiadadamente cruel cuando alguien se interponía en su camino. A los 15 años, Myra experimentó lo que muchos considerarían el primer quiebre significativo en su desarrollo psicológico. Su primer novio, Michael Higgins, un joven de 17 años del barrio, murió ahogado en un embalse local mientras estaba con ella. Oficialmente fue declarado un accidente, pero Myra nunca mostró el más mínimo signo de trauma o duelo. Los amigos de Michael recordarían después que Myra había estado extrañamente tranquila durante toda la tragedia, como si hubiera estado observando desde afuera, desconectada emocionalmente. Algunos incluso sugerirían años después que había algo inquietante en su comportamiento aquel día, aunque nunca se plantearon preguntas oficiales. En 1961,
Dos caminos que habían estado forjándose en la oscuridad durante décadas estaban destinados a encontrarse. Ian Brady, ahora de 23 años, había llegado a Manchester después de varios años problemáticos que incluyeron robos menores y una creciente obsesión con la literatura fascista y los escritos del Marqués de Sade. Brady había conseguido trabajo como contador en Millwards, una empresa de productos químicos en Gorton. Era meticuloso en su trabajo, pero sus colegas notaban algo inquietante en él. Siempre llevaba libros sobre nazismo, historia militar alemana y filosofía nihilista. Hablaba con admiración de Hitler y mostraba una fascinación enfermiza por la violencia y el control absoluto sobre otros seres humanos. En enero de 1961, Myra Hindley, ahora de 18 años, comenzó a trabajar como secretaria en la misma empresa. Era atractiva, bien vestida, aparentemente la imagen perfecta de una joven respetable de clase trabajadora. Pero desde el momento en que vio a Ian Brady, algo cambió en ella de manera fundamental e irreversible. Myra escribiría más tarde en su diario sobre aquel primer encuentro. Espero que no piense que soy demasiado atrevida, pero me gustaría que me invitara a salir. Pero lo que no podía expresar en palabras era la atracción magnética que sentía hacia la oscuridad que irradiaba de Brady. Era como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en su propia psique fragmentada. Su primera cita oficial fue en diciembre de 1961. Brady llevó a Myra a ver una película sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no cualquier película. Eligió deliberadamente un documental sobre los campos de concentración nazis. Mientras las imágenes de horror se proyectaban en la pantalla, Brady observaba cuidadosamente las reacciones de Myra. Lejos de sentirse repugnada, Myra mostró una fascinación que deleitó a Brady. Había encontrado a alguien que no solo toleraba su obscuridad, sino que parecía emocionalmente atraída hacia ella. Esa noche marcó el comienzo de una transformación que convertiría a una joven secretaria en cómplice de algunos de los crímenes más atroces del siglo XX. Brady comenzó sistemáticamente a educar a Myra en su filosofía personal de supremacía y control absoluto. Le regalaba libros de Nietzsche, especialmente Más allá del bien y del mal. Le leía pasajes de Mein Kampf de Hitler y gradualmente la introdujo en sus fantasías de poder y dominación. La moralidad tradicional es para los débiles. Myra, nosotros somos superiores. Tenemos derecho a tomar lo que queramos, a hacer lo que queramos con los inferiores. Myra absorbía estas ideas con una voracidad que sorprendía incluso a Brady. No era simplemente una estudiante pasiva. Comenzó a contribuir activamente a sus fantasías, sugiriendo escenarios cada vez más violentos y elaborados. La estudiante estaba superando al maestro. El 12 de julio de 1963, una tarde aparentemente normal de verano en Gorton, se convertiría en el momento en que dos perturbados cruzarían la línea que los transformaría de fantasiosos en asesinos reales. Pauli Reed, de 16 años, se dirigía a un baile local cuando su destino se cruzó con el de Myra Hindley. Pauli era una chica popular en el barrio, conocida por su sonrisa brillante y su personalidad extrovertida. Trabajaba como aprendiz de confitería y soñaba con convertirse en enfermera. Esa noche llevaba puesto su vestido favorito, un vestido rosa que había estado ahorrando durante meses para comprar. Myra Hindley, conduciendo una furgoneta prestada, se acercó a Pauli con una historia cuidadosamente ensayada. Conocía a la familia Reed del barrio, lo que hizo que Pauli bajara la guardia inmediatamente. Myra le pidió ayuda para encontrar un guante que supuestamente había perdido en los páramos de Saddleworth. Pauli, confiando en una cara familiar del barrio, accedió a ayudar. No podía saber que Ian Brady estaba agazapado en la parte trasera de la furgoneta, ni que acababa de subir a un vehículo que la llevaría a su muerte. Los páramos de Saddleworth se extendían por millas, un paisaje desolado de turba y hierba, donde los gritos no podían ser escuchados. Era el lugar perfecto para lo que Brady y Hindley habían planeado meticulosamente durante meses. Lo que sucedió en esos páramos esa noche sigue siendo uno de los secretos más oscuros que Brady y Hindley se llevaron a la tumba, pero los forenses determinarían más tarde que Pauli fue violada y asesinada, su cuerpo enterrado en una tumba poco profunda que no sería descubierta hasta décadas después. 4 meses después, el 23 de noviembre de 1963, el día en que el presidente John F. Kennedy era asesinado en Dallas,
Brady y Hindley salieron de casa nuevamente. Esta vez su objetivo era John Kilbride, un niño de 12 años que visitaba el mercado local de Ashton-under-Lyne. John era el segundo de 7 hermanos en una familia de clase trabajadora irlandesa. Era un niño responsable que a menudo ayudaba a su madre haciendo recados. Esa tarde había ido al mercado a comprar carne para la cena familiar, llevando consigo unas pocas monedas que su madre le había dado cuidadosamente. Brady y Hindley habían perfeccionado su método. Mayra era la carnada perfecta, una mujer joven y aparentemente respetable que no despertaba sospechas. Su papel era ganar la confianza de la víctima, mientras Brady permanecía en el segundo plano hasta que fuera demasiado tarde. La historia que Mayra le contó a John era simple pero efectiva. Necesitaba ayuda para cargar unas cajas pesadas en su coche y le pagaría por la molestia. Para un niño de una familia pobre, la promesa de unas monedas extra era irresistible. Una vez más, los páramos de Saddleworth se convirtieron en el escenario del horror. John Kilbride sufrió el mismo destino que Paul Reed, pero esta vez Brady y Hindley tomaron fotografías, no solo del crimen, sino de ellos mismos posando junto a la tumba poco profunda donde enterraron el cuerpo. Estas fotografías revelarían más tarde la profundidad de la depravación de la pareja. No mostraban remordimiento o trauma, sino una celebración grotesca de su poder sobre la vida y la muerte. Para Brady y Hindley, el asesinato se había convertido en una forma de arte macabro. El 16 de junio de 1964, Kit Bennett, de 12 años, desapareció mientras caminaba hacia la casa de su abuela en Longside. Kit era un niño reservado y estudioso, el favorito de su abuela, quien lo esperaba para cenar. Nunca llegó a su destino. Brady y Hindley habían refinado aún más su método. Esta vez, Mayra se acercó a Kit con una historia sobre ayudarla a encontrar a su mascota perdida. La inocencia y la naturaleza confiada del niño sellaron su destino. Kit Bennett se convirtió en la tercera víctima enterrada en los páramos de Saddleworth, pero esta vez algo había comenzado a cambiar en la dinámica entre Brady y Hindley. Los asesinatos ya no eran suficientes para satisfacer sus impulsos cada vez más extremos. El Boxing Day de 1964, Leslie Ann Downey, de solo 10 años, había ido a una feria navideña local con algunos amigos. Era una niña pequeña y vivaz, con cabello rubio y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Esa sonrisa se desvanecería para siempre cuando Brady y Hindley la vieron entre la multitud. Esta vez, Brady y Hindley no se limitaron al asesinato. Llevaron a Leslie Ann a la casa de la abuela de Mayra y allí cometieron atrocidades que resultarían ser su mayor error. Lo documentaron todo en una grabación de audio que se convertiría en la evidencia más demoledora en su contra. En esa grabación, que más tarde se reproduciría en el tribunal ante un jurado horrorizado, se puede escuchar la voz aterrorizada de Leslie Ann suplicando por su vida, pidiendo por su mamá, mientras Brady y Hindley la torturan sistemáticamente antes de matarla. Esa cinta de audio, de aproximadamente 17 minutos de duración, se convertiría en uno de los documentos más perturbadores en la historia criminal británica. Jurados, periodistas y oficiales de policía que la escucharon quedaron traumatizados permanentemente con su contenido. El 6 de octubre de 1965, Edward Evans, un joven de 17 años, había salido para una noche típica en Manchester. Era aprendiz de ingeniero, un chico trabajador con planes para el futuro. Esa noche, su camino se cruzó con el de Ian Brady en el pub Railway. Brady había decidido que era hora de involucrar a otra persona en sus crímenes. David Smith, el cuñado de Mayra de 17 años, había estado escuchando las teorías filosóficas de Brady durante meses. Brady creía que podía convertir a Smith en un cómplice, expandiendo su círculo de control. Brady invitó a Edward Evans a su casa, supuestamente para continuar bebiendo. Lo que Evans no sabía era que Brady había planeado asesinarlo esa noche y que David Smith estaría presente como testigo y potencial participante. En la sala de estar de la casa que Brady compartía con Hindley en Wardlebrook Avenue, el plan comenzó a ejecutarse. Brady había preparado un hacha, convencido de que David Smith estaría tan fascinado por la demostración de poder absoluto que se uniría a ellos, pero Brady
había calculado mal. Cuando comenzó a atacar salvajemente a Edward Evans con el hacha mientras el joven suplicaba por su vida, David Smith no sintió fascinación, sino horror absoluto. En lugar de un nuevo cómplice, Brady había creado el testigo que sellaría su destino. David Smith huyó de la casa de Brady esa madrugada del 7 de octubre, llevando consigo el conocimiento de un horror que cambiaría su vida para siempre. Temblando y en shock, se dirigió a casa de sus padres, donde finalmente encontró el valor para llamar a la policía. «Han matado a alguien», fueron las primeras palabras que Smith logró articular cuando finalmente contactó con la comisaría de Hyde. Su llamada, realizada a las 8:40 de la mañana, marcaría el comienzo del fin para Brady y Hindley. Los detectives llegaron a Wardell Block Avenue esa mañana y esperaban encontrar evidencia de un asesinato. Lo que no esperaban era descubrir un arsenal completo de evidencias de una serie de crímenes que habían aterrorizado a la comunidad durante años. En la casa, los investigadores encontraron no solo el cuerpo de Edward Evans, sino fotografías de Brady y Hindley posando en los páramos, cintas de audio con grabaciones perturbadoras y una biblioteca completa de literatura fascista y pornografía violenta. La detective Polly Topping fue asignada al caso, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en liderar una investigación de asesinato en serie en el Reino Unido. Su tenacidad e intuición serían cruciales para conectar los puntos entre los diferentes crímenes. Las fotografías que Brady había tomado tan orgullosamente se convertirían en su perdición. Topping reconoció inmediatamente que las imágenes de Brady y Hindley posando en los páramos no eran simples excursiones campestres. La posición de las rocas, los puntos de referencia únicos del paisaje, todo sugería que estaban posando sobre tumbas. Lo que siguió fue una de las búsquedas más extensas en la historia criminal británica. Durante meses, equipos de policías, voluntarios y expertos forenses peinaron los páramos de Saddleworth buscando los restos de las víctimas desaparecidas. El 16 de octubre de 1965, 10 días después del arresto de Brady y Hindley, fue encontrado el cuerpo de Leslie Ann Downey. El descubrimiento confirmó las peores sospechas de los investigadores y galvanizó la determinación de encontrar a las otras víctimas. El juicio de Diane Brady y Myra Hindley comenzó el 19 de abril de 1966 en Chester Crown Court. Fue llamado el juicio del siglo por la prensa británica y por primera vez en la historia las sesiones fueron grabadas para la posteridad. Brady, ahora de 28 años, se presentó ante el tribunal con una arrogancia casi sobrenatural. Vestido impecablemente, parecía más interesado en las reacciones del público que en las graves acusaciones en su contra. Hindley, de 23 años, mantenía una máscara de frialdad que ocasionalmente se resquebrajaba, revelando destellos de la mujer calculadora que había ayudado a perpetrar estos crímenes. El momento más devastador del juicio llegó cuando se produjo la grabación de audio de Leslie Ann Downey. El silencio en el tribunal era absoluto, roto solo por los sollozos de algunos miembros del jurado y la voz desesperada de una niña pidiendo clemencia a monstruos que no conocían esa palabra. Durante la reproducción, Brady mantuvo su expresión impasible, casi aburrida. Hindley, por el contrario, mostró los primeros signos reales de emoción desde su arresto, pero no era remordimiento lo que se reflejaba en sus ojos, sino irritación por la explosión pública de su intimidad. El 6 de mayo de 1966, después de 2 semanas de testimonios devastadores, Diane Brady y Myra Hindley fueron declarados culpables. Brady recibió cadena perpetua por 3 cargos de asesinato, mientras Hindley fue condenada por 2 asesinatos y ser cómplice de un tercero. La reacción pública fue inmediata y visceral. Multitudes se congregaron afuera de la prisión pidiendo la pena de muerte que había sido abolida solo un año antes. Para muchos británicos, Brady y Hindley representaban el tipo de mal que desafiaba toda comprensión humana. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que des like, compartas, te suscribas y si quieres que hablemos sobre algún caso en específico, déjalo en la caja de comentarios. Muchas gracias.